Bueno, hoy vamos a hablar del artículo de ciencia cognitiva del bilingüismo, ¿sí? Esto trata del cerebro bilingüe. Los autores son Jo Pindón, del Centro Nacional de Lingüista, y bilingüe en cognición en educación del laboratorio de la Universidad Estatal de Pensilvania. Eh, Inicialmente el artículo pues presenta una introducción, ¿sí? Este artículo está indexado en el libro de lenguaje y lingüística Brújula y inicialmente nos habla del bilingüismo. Entonces, la investigación ha generado mucho entusiasmo en el estudio de la mente y el cerebro. Lo que ha traído el bilingüismo al centro del escenario es pues el tema de la ciencia cognitiva para la investigación detrás de ese entusiasmo actual de la investigación de los efectos cognitivos de aprendizaje y el uso de dos o más idiomas, es decir, el cerebro bilingüe, que es un sistema altamente adaptable y que responde a múltiples tareas y experiencias dentro de un lenguaje flexible y relacionado a los cambios neurocognitivos. Aunque el bilingüismo viene con costos tales como el tamaño más pequeño en vocabulario de una lengua dada, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Bailey Stowe en 2010, en la última década una gran cantidad de investigación se ha dedicado al estudio de las ventajas bilingües en el procesamiento cognitivo no lingüista, como resultado de la experiencia bilingüe de toda la vida. En esta revisión, ellos se centran en las ventajas bilingües del procesamiento cognitivo, específicamente a las funciones ejecutivas, como es el control y el seguimiento de la inhibición. En tal sentido, las funciones ejecutivas pues tienen que ver con la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición o el autocontrol. Las ventajas bilingües. Entonces, la mejora de las ventajas ejecutivas se ha informado en la literatura como uno de los principales efectos cognitivos del aprendizaje y uso de dos idiomas. Tales funciones ejecutivas influyen en la capacidad para gestionar un conjunto complejo de demandas de tareas para cambiar la atención a información relevante en determinado objetivo e inhibir información irrelevante. Es decir, que ese cerebro trabaja, o sea, es como específico en la parte que necesita la información y como ignora la parte en la cual no necesita la información. Sin embargo, hay diferentes estudios que pueden diferir en los componentes o procesos específicos que incluyen como parte de las funciones ejecutivas. En este trabajo ellos se centran en aquellas funciones que ya han sido estudiadas muy cuidadosamente en la literatura. La inhibición, la actualización, el desplazamiento y el monitoreo, de acuerdo a Magic 2002. La inhibición. Entonces, para probar las ventajas bilingües en la inhibición de la información irrelevante o de interferencia, las investigaciones han utilizado principalmente tres tipos de tareas de conflicto no verbal, que está la tarea de flanker, cuyos autores fueron Costa en 2008, o sea, pues que la aplicaran, ¿no? Abreu en 2012 y Jan en 2011. La tarea de Simón, ¿sí? Pues la aplicaron Bailey-Stone en 2004 y 2005, Martin Richt y Bailey-Stone en 2008 nuevamente, y está la tarea de Trupp. También la aplicó Bailey-Stone, Energy y Chris, ellos en 2005, Bailey-Stone en 2008. También está Sin y Mirra en 2012, Tess y Altarriba en 2012. En la tarea típica de Flanker, los participantes se presentan en una serie de flechas en la pantalla de una computadora y se les pide que indiquen la dirección de la flecha destino que se encuentra en el medio, así como lo estamos viendo aquí en la presentación, eh, donde dan los tiempos de respuesta, RT, ¿sí? De los participantes a las condiciones congruentes, es decir, en una serie, y aquí pues nos están mostrando esa serie como tal, ¿sí? Que es como un signo mayor que, y luego está el menor que, ¿sí? Estas son generalmente más cortas en los tiempos de respuesta a la condición neutral. Por ejemplo, ya nos muestran un signo
mayor, uno menor y así sucesivamente. Y la condición incruente que muestran dos signos mayor, uno menor, dos mayores. Sí, o sea, pero es ¿a qué se refieren esos signos como tal? Estos que estoy mostrando acá, es a la dirección de la flecha, ¿sí? Digamos que este sería como el puntero de la flecha. Los tiempos de respuesta a la condición neutral son generalmente más cortos que los de la condición incongruente, que se conoce en el efecto de esta tarea flanker. Es así que en una tarea típica de Simón, a los aspirantes se les indica que presionen una tecla al lado derecho de la pantalla cuando vean pues una imagen, por ejemplo un círculo rojo y otra tecla en el lado izquierdo de la pantalla cuando ven una imagen diferente, por ejemplo un círculo azul. Algunos de los estímulos se presentan en el mismo lado de la pantalla donde están los correctos, la clave está ubicada, la condición es congruente. Algunas en el lado opuesto, condición incongruente, y algunas en el centro, condición neutral. Finalmente, en la tarea típica de Stroop de color, los participantes se les piden que nombren el color de impresión de una palabra de color, por ejemplo, rojo, verde, y el color puede ser congruente o incongruente, es decir, si dice rojo y está escrita con rojo o si dice rojo y está escrita con azul. Con el significado de la palabra, es decir, la palabra rojo impresa, como les comentaba, en color rojo o en verde. Se ha demostrado que para las tres tareas, los bilingües, en comparación con los monolingües, pues muestran diferencias en los tiempos de respuesta más pequeños entre la condición incongruente y el neutro o congruente en condiciones, lo que sugiere que los bilingües experimentan menos de un conflicto en las condiciones incongruentes. Como vemos acá en la imagen, pues vemos por ejemplo el color rojo, el color azul, el color naranja, el color morado, escrito con los colores correspondientes de acuerdo a, pero pues acá están escritos en inglés, ¿sí? Y entonces ahí ellos muestran esa importancia del bilingüismo, donde, pues, ¿qué pasa? Donde un color está escrito, un color, o sea, el nombre del color está escrito con otro color que ya sería incongruente. Este tipo de efectos reducidos de las tareas, ¿sí? De Franker, Simon y Stroop, para los bilingües se ha interpretado como los bilingües son mejores para inhibir la información irrelevante o confusa. Por lo tanto, tienen mejor capacidad de resolución de conflictos que los monolingües, ¿sí? Varios estudios y revisiones recientes pues no han podido encontrar ventajas bilingües en el lenguaje no verbal o tareas de inhibición. De acuerdo a Hickler y Klein, en 2011, para PUF 2014 y Greenberg en 2013, que son los principales factores que pueden modular los diferentes efectos cognitivos observados, es decir, que incluyen la presencia y la ausencia de un mismo objeto, lo que podría ayudar a explicar las inconsistencias en los resultados. En la literatura, pues vale la pena que se señale desde el principio que estos factores a veces son correlacionadas entre sí. Y esto requiere que los investigadores prueben su capacidad independiente y conjunta en contribuciones para futuros experimentos. En tal sentido, pues, del bilingüismo tenemos unas ventajas que se han encontrado desde lo cognitivo. Es decir, que en los niños y adultos mayores, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Bailstock 2005 y de Abreu en 2012, no siempre son con adultos jóvenes, sino siempre lo muestran es con adultos y con niños, adultos mayores y niños. Esto es incluso cuando estas ventajas se encuentran con adultos jóvenes, pues tienden a ser de un tamaño moderado, lo cual demuestra que la edad es un factor importante en la modulación de los efectos bilingües.
En un artículo de Martin Reed y Bailey en 2008, los niños bilingües realizan más rápido tareas que requieren alto control inhibitorio, o sea, como autocontrol, que sus contrapartes monolingües, mientras que en condiciones con un suficiente retardo largo, tanto bilingües como monolingües fueron capaces de resolver determinado trabajo, ¿sí? Y por lo tanto la ventaja bilingüe pues no se mostró, no se visibilizó. El dominio del idioma. Entonces tenemos que Luz Cohen y Armond Lotten en 2013, ¿sí? Para eh, ellos definen que pareciese que hay una relación positiva entre el idioma, el dominio del idioma y la capacidad de inhibición. Para Sid, en 2004, ¿sí? Ellos encuentran que los bilingües están equilibrados en dos grupos de edades, que son los adultos jóvenes, o sea, de 31 años, los adultos mayores, que son de 71 años para adelante, ¿sí? Los que respondieron más rápidamente que los bilingües desequilibrados en una tarea específica de Stroop. Para Sin y Mirza en 2012, Tess y Altarriba en 2012 también, ellos encontraron que en la tarea de Stroop, ¿sí? Que los bilingües de alto dominio pues superaron a los adultos jóvenes bilingües de bajo rendimiento. Los bilingües de alto nivel mostraron orientación a la atención más rápida hacia un parche de color correcto y tenía un control más eficaz de la interferencia de Stroop. En este sentido, ¿sí? Ellos pues definen que sí, efectivamente, la adquisición de una segunda lengua, pues digamos que tiene sus diferencias en cuanto a la edad, ¿sí? Ellos dicen que efectivamente se ha demostrado que es un factor importante la edad para los efectos cognitivos bilingües, ¿sí? De acuerdo a Luke en 2011. ¿Sí? Ellos descubrieron que los bilingües tempranos produjeron el efecto Franker más pequeño, costo de tiempo, ¿sí? Respuesta del tiempo de respuesta para ensayos incongruentes. Mientras que los bilingües finales y monolingües no mostraron diferencia el uno en el otro. Pero sin embargo, dado que los bilingües tempranos tenían más años de uso de los dos idiomas de forma activa y eran más competentes en su segunda lengua. No se podía identificar el papel único de la edad de adquisición simplemente sobre la base de estos resultados. Ellos encontraron que los bilingües finales pues muestran una mayor ventaja en la resolución de conflictos, ¿sí? Que los autores contribuyeron, ¿sí? Y ellos pues atribuyen el hecho de que los bilingües eran más, o sea, su tiempo de respuesta y su resolución de conflictos era más equilibrada en el dominio y en el uso de las dos lenguas, de acuerdo a Tao en 2011. La frecuencia de uso. La frecuencia de uso de una segunda lengua, pues digamos que eso es como una especie de entrenamiento en la parte cognitiva, donde pues efectivamente se mejora muchos procesos allí. Para Salvarrieta y Rosely en 2010, ellos discuten el papel de la frecuencia en el uso de las dos lenguas. Pues los bilingües pueden mostrar fuertes ventajas inhibitorias, o sea, lo que es el autocontrol, y utilizan sus dos lenguas con la misma frecuencia, ¿cierto? Para Carlson y Melshoff en 2008, ellos examinaron a unos niños bilingües que adquirieron ambos idiomas desde el nacimiento contra aquellos que estudiaron un segundo idioma en el jardín o sea, pues en preescolar, e informaron de una significativa ventaja en la resolución de conflictos para el primer grupo, que presuntamente ellos tenían más exposición a ambos idiomas y el uso era más frecuente pues, de estos dos idiomas. Estos y otros indican
con los usos más frecuentes de los dos idiomas, el bilingüe de dos lenguas puede realizar diversas tareas más fácilmente y pues su tiempo de respuesta es mucho más rápido. Hablamos ahora de la actualización, ¿sí? Pues allí, si hablamos de la parte del cerebro, entonces estaría la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, ¿sí? En esta actualización, esto hace parte del control ejecutivo, ¿sí? El monitoreo continuo y la adición rápida o eliminación de contenidos dentro de la memoria de trabajo, a veces también conocida como memoria de trabajo actualización. También se ha asumido como modulada por la experiencia bilingüe. Sin embargo, no mucho se ha investigado sobre este tema, ¿sí? En cuanto a la función en la literatura, probablemente debido a un menor reconocimiento de ella. Relacionando esto con el aprendizaje o el uso de dos idiomas, hay una excepción y fue Sovery en 2011 quien realizó un análisis de regresión con datos de un solo grupo bilingüe y encontró que los bilingües de más edad, en comparación con los más jóvenes, cometen más errores en las tareas de NITBAC, ¿sí? Una tarea en la que los participantes deben reconocer la ubicación de los estímulos anteriores. Por ejemplo, la ubicación del estímulo antes del actual o el anterior al anterior, o sea, el segundo back, ¿no? El resultado indica que la eficiencia del control ejecutivo disminuye en la edad avanzada y por lo tanto sugiere que es posible encontrar una ventaja bilingüe en la actualización en cuanto a los ancianos. En la tarea del NITBAC, pues esta ha sido típicamente considerada como una tarea de memoria de trabajo en cuanto a la literatura y la ausencia o presencia de una ventaja bilingüe en la actualización de la memoria de trabajo y la relación entre la tarea NITBAC y otras tareas de memoria de trabajo que se esperarían pues en una investigación social. En cuanto al monitoreo, ¿sí? O sea, la observación que se hace, aparte de ese control ejecutivo, como se mencionó anteriormente, el aprendizaje o el uso de dos idiomas también puede producir una ventaja en el monitoreo cognitivo. Ese seguimiento, según Costa en 2009, puede definirse operativamente como la capacidad de manejar tareas que involucran pruebas mixtas. Estas, pues, por lo general son de diferentes tipos. Entonces, la hipótesis de una ventaja de monitoreo bilingüe es que los bilingües, en comparación con monolingües, son más eficientes en ir y venir entre los ensayos mixtos que requieren una resolución determinada. Debido a un monitoreo más eficiente, pues los bilingües, en comparación con los monolingües, generan una mayor ventaja, como se muestra en los tiempos de respuesta globales, de acuerdo a lo mencionado por Costa, por Hinckley y por Klein en 2011. Bueno, Costa lo hizo en 2009. El monitoreo puede ser una parte esencial del control ejecutivo desde bilingües que necesitan ser monitoreados constantemente por sus dos idiomas con el fin de controlar el uso de ellos. Pero el monitoreo parece funcionar para todo el proceso del control ejecutivo. Pues no en el mismo nivel que el tema de la inhibición, la conmutación o la actualización. En este sentido, ¿sí? Ellos muestran pues como un resumen, ¿sí? Donde informan, donde evidencian, ¿sí? Que finalmente hay un amplio reconocido del aprendizaje y el uso de múltiples idiomas. Este lleva a mejorar, o mejor dicho, a una mayor respuesta en las funciones ejecutivas, ¿sí? En la resolución de conflictos y demás. Pero esas ventajas bilingües no siempre se encuentran en los experimentos que se realizaron, ¿sí? Parte de la razón de la ausencia de las ventajas bilingües en algunos estudios en que la modulación de factores como la dificultad de la tarea, la edad y el historial del idioma, por ejemplo, la edad de adquisición de la segunda lengua,
el idioma, o sea, la competencia como tal y la frecuencia de uso, pueden estar muy, o sea, digamos que son variables que pueden estar muy correlacionadas entre sí y pues estas juegan un papel muy importante como se mencionó anteriormente. En general, como lo señaló Hirkley y Klein en 2011, Kroll y Baileystock en 2013, existen grandes ventajas bilingües cuando se toma un enfoque más holístico. Finalmente, hay dos relaciones entre el bilingüismo y otras habilidades cognitivas, pues que aún no se han discutido. Entre ellas sería que primero la relación entre entre el bilingüismo y la inteligencia ha sido identificado en algunos estudios que probablemente ha sido medido por una inherente relación entre la inteligencia y las funciones ejecutivas, ya que muchas de las pruebas de inteligencia no verbales también involucran funciones ejecutivas, de acuerdo a Blechler en 1997. El procesamiento y la presentación bilingüe, ¿sí? Tienen fuentes de ventajas bilingües. Entonces, el efecto de la experiencia bilingüe en el procesamiento cognitivo es único y es muy importante, ya que a menudo una experiencia de por vida que resulta en un efecto de dominio cruzado en la comparación con la mayoría de experiencias cognitivas a corto plazo que generalmente resultan en la mejora de un solo dominio debido a la formación. Entonces, ellos ponen un ejemplo allí como los jugadores de videojuegos de acción por lo general responden más rápido y con más precisión que los no jugadores. Esto es de acuerdo a Diep 2009. Pero ha sido un tema de debate si el resultado de la experiencia del juego implica la mejora de las habilidades cognitivas generales. El bilingüe, ¿sí? Tiene la experiencia que parece provocar un cambio en la mente y el cerebro, tanto en el dominio del lenguaje como el dominio más general del procesamiento cognitivo, de acuerdo a Skrull y Baileystock en 2013. El procesamiento bilingüe de la mente. Uno de los descubrimientos en la literatura ha sido el hallazgo de la activación independiente del lenguaje, es decir, la activación no selectiva de elementos de ambos idiomas. La selección de dos idiomas activados conjuntamente, o sea, simultáneamente, requiere la inhibición de lo no objetivo del idioma durante los procesos de producción de reconocimiento de estos dos idiomas, como se sugiere por el modelo de control inhibitorio, de acuerdo a Green en 1998, y la activación interactiva bilingüe de Dijkstra y Van Hoven en 2002. Aquí mostramos pues una imagen con las lecturas cerebrales, ¿sí? Donde se habla de, pues se muestra una persona bilingüe, el cerebro de una persona bilingüe y el cerebro de una persona monolingüe, ¿sí? Donde se ve, pues, digamos que como hay más activación en el cerebro de una persona bilingüe. Esta experiencia bilingüe puede así ser capaz de mejorar el control cognitivo debido a las similitudes de monitoreo, cambio, actualización y procesos inhibitores que están involucrados en el dominio lingüístico, como el no lingüístico. También parece una hipótesis bastante razonable de que solo un ejecutivo general de dominio mejorado tiene la capacidad del control y puede gestionar una experiencia de por vida en cuanto al monitoreo, la selección y el control de múltiples idiomas que pueden estar simultáneamente activos y compitiendo en la mente bilingüe. La representación neuronal en el cerebro. Se ha sugerido que la experiencia bilingüe puede llevar a una reconfiguración no solamente de la mente, sino también del cerebro. Algunos autores pues revisaron una serie de estudios neurocognitivos y sugirieron que una red de estructuras corticales y subcorticales en el hemisferio izquierdo del cerebro pueden ser responsables del bilingüismo, ¿sí? Finalmente también hay pues más evidencias de que los bilingües, tal vez como resultado de un aprendizaje y que utilizan pues múltiples idiomas, ¿sí? Desarrollen más sustratos neuronales en el nivel estructural y anatómico. Esto puede
reflejarse como una mayor densidad o volumen de materia gris en el control crítico del cerebro, incluidas las regiones de la corteza cingulada anterior dorsal, la parietal inferior, ¿sí? Y el polo temporal. Esto de acuerdo a Amitabli en 2012, ¿sí? De la Rosa en 2013, Micheli en 2004. De acuerdo a lo anterior, ¿sí? Está también el autor Luke en 2011 y ellos reportaron una mayor integridad en la sustancia blanca, como por ejemplo una más fuerte conectividad en las áreas corticales anteriores a posteriores, en los bilingües mayores, es decir, de 70 años, como una comparación con sus homólogos monolingües, es decir, que ellos compararon el cerebro de una persona bilingüe a los 70 años y de una persona monolingüe a los 70 años. Y allí encontraron pues más conexiones o más volumen de materia gris en los que son bilingües. Finalmente ellos concluyen que la experiencia bilingüe de aprender, ¿sí? No solamente aprender los varios idiomas, sino de aprender a utilizarlos, ¿sí? Simultáneamente, puede ser única, ¿sí? Porque es extensa a largo plazo y trae un cambio general no solo en la forma en que se lleva a cabo las tareas lingüísticas, sino también cómo se realizan las tareas no lingüísticas, ¿sí? El tiempo de lo que se hablaba anteriormente del tiempo de respuesta, lo que resulta en una mejora de ambas funciones, tanto lingüísticas como de dominio general no lingüísticas. El bilingüe dice que la experiencia conduce a campos positivos tanto en la mente como en el cerebro y en la función y la estructura del cerebro, aunque los patrones específicos de ventajas bilingües están sujetos a debate aún. En esta estructura, pues se evidencia pues que se continúa con esta investigación, ¿sí? Que la idea también es estudiar la neuroplasticidad como resultado del aprendizaje y el uso de un nuevo idioma, o sea, la mente flexible, lo que se hablaba anteriormente. En esta revisión, ellos han identificado el papel del conjunto de factores de aprendizaje de entrada, como la edad, la dificultad de la tarea e historial del idioma, por ejemplo, la frecuencia del uso del idioma, la edad de adquisición y el dominio de una segunda lengua, y cómo estos factores y sus interacciones pueden influir conjuntamente en la medición del desempeño bilingüe y versus un monolingüe, ¿sí? Y esas funciones ejecutivas, donde actualizando y monitoreando, pues ellos son muy conscientes de que es necesario adoptar un enfoque más holístico para examinar el bilingüismo. Y finalmente sugieren que es importante examinar no solo los efectos cognitivos como consecuencias del bilingüismo, sino también los mecanismos y el lugar de estos efectos que se reflejan en la mente bilingüe y el cerebro bilingüe. Un significante para futuras investigaciones, ellos dicen que es identificar la relación casual a través de estudios longitudinales de la experiencia bilingüe y los correspondientes cambios neurocognitivos y neuroanatómicos, pues con el fin de seguir estudiando este tema para poder identificar muchas cosas allí. Como nota final y para futuras investigaciones, también ellos dicen que deben intentar comprender la ciencia cognitiva del bilingüismo, estudiando no solamente los efectos cognitivos debidos a la experiencia bilingüe, es decir, que los bilingües en comparación con los monolingües, pero también diferencias individuales en los efectos cognitivos debido al mismo tiempo de experiencia, es decir, los bilingües en comparación con bilingües. Pues eso es todo. Muchas gracias.